Un saludo cordial a todos y profundamente agradecido con Dios por la oportunidad que tenemos de encontrarnos a través de este medio para poder meditar, para poder leer y meditar en su preciosa palabra. Quiero por favor invitarles a abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 3. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor para pedir su sabiduría. Oh Señor, poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, es nuestra alegría y es nuestro privilegio poder leer tu palabra. Y es también nuestra necesidad, Señor, ser alimentados por tu santa palabra, ser confrontados por tu santa palabra, ser motivados y ser animados por tu palabra. Señor, este tiempo lo encomendamos a tus manos. Pedimos, Señor, la guía de tu Santo Espíritu para ser oidores atentos. Oh Señor, enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos y amigos, sinceramente es para mí mi privilegio y un placer poder con ustedes meditar la palabra de nuestro Señor. El versículo clave es el versículo 2. La segunda parte del versículo 2 es la sección clave para poder comprender estos tres versículos que acabamos de leer. Dice así el versículo 2, la segunda mitad. Vino palabra de Dios a Juan. Lo repito. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios. Y precisamente, mis amados hermanos, en tiempos como los que nosotros estamos viviendo, tiempos de incertidumbre por la presencia de este coronavirus, tiempos de preocupación por la dificultad económica al cual nos estamos enfrentando, la recesión económica al cual nosotros vamos a enfrentar, tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de desempleo. En tiempos como estos, todos necesitamos una palabra de aliento, una palabra de apoyo. Pero más que eso, necesitamos saber qué es lo que Dios nos dice. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y ese es el título de nuestra meditación en esta mañana. Vino la palabra de Dios. Ese es el tema de nuestra reflexión y lo vamos a dividir en tres partes para que sea fácil recordarlo posteriormente y poder compartirlo así con nuestros amigos y familiares también. Vino la palabra de Dios. En primer lugar, el escenario histórico al cual vino la palabra de Dios. El escenario histórico al cual vino la palabra de Dios. En segundo lugar, el mensajero que transmitió esta palabra. El mensajero que transmitió esta palabra. Y en tercer lugar, lo que exige, lo que demanda la palabra de Dios. Empecemos entonces viendo el escenario, el entorno social al cual vino la palabra de Dios. En el versículo 1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Aquí se nos menciona al hombre más poderoso, políticamente hablando, económicamente hablando, en la época en la que vivió nuestro Señor Jesucristo, el emperador Tiberio César. Dice la historia, no voy a darles una explicación así
de quién era Tiberio César. Para eso tenemos la oportunidad de buscar información sobre él. Sin embargo, quiero mencionar algunas cosas para ver por qué Lucas lo menciona a Tiberio César, a Poncio Pilato, a Herodes y a Felipe y a otros personajes. Incluso menciona también a Anás y Caifás. Hay un objetivo que Lucas tiene al mencionar a estas 5 personas y vamos a verlo a medida que avanzamos en nuestra reflexión. Primero tenemos a Tiberio César. Un breve resumen de quién era este señor. Tiberio César gobernó en el Imperio Romano del año 14 después de Cristo al año 37 después de Cristo. Un hombre con una excelente capacidad administrativa, un excelente gobernante, muy habilidoso, un hombre muy audaz. Desde su juventud, cuando fue soldado, él fue al reino de los partos en cierta ocasión y tuvo cierta diplomacia y cierta habilidad para mejorar las relaciones con el reino de los partos, que en ese tiempo era a la par que el Imperio Romano, el otro imperio que también estaba creciendo en poder. Era un hombre exitoso, un hombre con mucha habilidad administrativa. Por lo tanto, Tiberio César fue un hombre exitoso, podríamos hablar, en su vida política, en su vida de trabajo, fue un hombre exitoso. Sin embargo, Tácito, un historiador romano, nos menciona que era un hombre tímido, era un hombre de carácter cínico, era un hombre amargado, un hombre que sospechaba de todos, un hombre tirano y cruel, un hombre ansioso de poder. Cuanto más poder tiene Tiberio, más poder busca. Pero hay algo que también encontré en las lecturas de los libros de historia, que físicamente Tiberio era un hombre que sufría de calvicie. Aparte de eso, tenía terribles úlceras faciales que le quitaban la estética en su rostro. Por lo tanto, era un hombre resentido. Era un hombre que no admitía que nadie se burlara de él. Cuenta la historia que en cierta ocasión enjuició a un hombre por hacerle una broma en lo referido a su calvicie. Entonces, tenemos a un hombre poderoso, a un hombre cruel, a un hombre sediento de poder, a un hombre injusto, un hombre también con sus problemas personales, con sus problemas emocionales. Ese es el hombre que estaba gobernando el mundo entero en esa época, en la época en la que vivió nuestro Señor Jesucristo. El siguiente personaje que muestra aquí la Biblia, en el versículo 1, es Poncio Pilato. Dice que él era gobernador de Judea, Poncio Pilato. Y amados hermanos, todos conocemos la historia de este hombre, o parte de su historia. ¿Quién era Poncio Pilato? Bien, existen varias referencias históricas sobre este personaje. Hay un filósofo judío llamado Filón de Alejandría, y él en sus escritos lo describe de esta manera. Dice de Poncio Pilato, era un hombre de carácter inflexible, duro, inmisericordia, sin ninguna consideración. Además dice que su gobierno se caracterizó por corrupción, por robos, asaltos, violencia, brutalidades por doquier, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad que no conocía de límites. Todos sabemos que Poncio Pilato pasó a la historia por condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo, habiéndole dictaminado como inocente, habiendo dado el fallo y el veredicto de que Jesús de Nazaret era inocente de todos los cargos que le imputaban los líderes religiosos y el pueblo judío. Sin embargo, por temor a perder su posición política, porque los líderes religiosos sabían cuál era el talón de Aquiles de Poncio Pilato. Sabían que Poncio Pilato estaba en la cuerda floja en cuanto a sus relaciones con el César, y que el César, que Tiberio ya le había anteriormente advertido, le había amenazado, que no quería disturbios en Judea. Por lo tanto, Poncio Pilato declara culpable a Jesús, lo manda a crucificar
se lava las manos. ¿Qué significa todo esto? Simplemente es un hombre que busca sus intereses personales, busca liberarse de sus responsabilidades. El lavado de sus manos quedó en la cultura como un símbolo de quien por conveniencia personal cede ante la presión de otros, al tiempo que pretende desentenderse de sus responsabilidades. Ese es Poncio Pilato. Imagínense, un hombre injusto, siendo gobernador de Judea, un hombre corrupto. Vuelvo a repetir, su gobierno se ha caracterizado por abundante corrupción, asesinatos, robos, brutalidades. Luego la Biblia menciona aquí a Herodes, tetrarca de Galilea, y dice, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea. Si sabemos un poco más de la historia de estos dos personajes, eran descendientes de Herodes el Grande, de aquel Herodes que mandó asesinar a los niños en Belén, menores de 2 años para abajo. Cuando murió este Herodes el Grande, decidió dividir su reino y dárselo a sus hijos. Aquí está Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, dice Lucas 3, capítulo 3, versículo 1. Ahora, este Herodes que menciona aquí la Biblia es aquel hombre que se casó con su cuñada, es decir, con la esposa de Felipe. Le quitó la mujer a su hermano. Y Juan el Bautista vio esto y Juan el Bautista denunció ese acto, denunció ese adulterio. Entonces estamos viendo aquí a un gobernante inmoral llamado Herodes, un gobernante que está dominado por la ambición, plagado de inmoralidad, que es capaz de quitarle a la esposa de su propio hermano. Ellos son los que están gobernando aquí en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, allá en Israel. Y luego menciona a Lisanias, tetrarca de Abilinia, y realmente no tenemos información sobre este gobernante. Pero cuando dice tetrarca, la palabra tetrarca significa gobernador de la cuarta parte de un reino. Eso significa tetrarca, la cuarta parte de un reino. Entonces aquí tenemos el panorama, aquí tenemos el contexto histórico. Aquí se menciona a 5 personajes que están en la historia. 5 personajes que no son los modelos de moralidad, que no son los modelos en virtud, pero son los que tienen el mundo en sus manos. Son los que tienen el control sobre la vida económica, la vida política en ese tiempo, la sociedad. Ellos son los que gobiernan a la sociedad en ese tiempo, al Imperio Romano y al reino de Judea también. Entonces, versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Vale decir, mis amados hermanos, que según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, solamente puede haber un sumo sacerdote. Sin embargo, aquí Lucas nos comenta, Lucas nos dice, nos informa que en esa época habían hasta 2 sumos sacerdotes. He estado averiguando al respecto y justo en ese rango de tiempo, incluso hasta 28 sumos sacerdotes llegó a existir en un rango de tiempo. Pero, ¿quiénes son Anás y Caifás? ¿Por qué están ahí 2 sumos sacerdotes? Obviamente estos personajes, estos malvados personajes, y voy a explicar por qué, han sido puestos por el gobierno romano. Ellos han accedido a su puesto de liderazgo espiritual por ciertos favores que han brindado al gobierno romano. Saben, mis amados hermanos, realmente Anás y Caifás son los líderes espirituales de Israel. Ellos son los que tienen la dirección espiritual y administrativa de Israel. Ellos son los que influyen en la vida religiosa a toda una nación. Y Anás y Caifás han pasado a la historia como los acusadores de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Anás es el suegro de Caifás. Caifás viene a ser el yerno
de Anás. Y, y, y realmente estos personajes eran los que encabezaban la oposición, el desprecio y el deseo de asesinato a nuestro Señor Jesucristo en el grupo de los líderes religiosos, el mundo religioso en esa época. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús denunciaba su corrupción, porque Cristo Jesús no solamente denunciaba su corrupción, sino Cristo Jesús denunciaba que ellos se habían apartado de Dios, que ellos no representaban a Dios, que ellos para nada daban la palabra de Dios a su pueblo, que ellos no representaban a Dios ni representaban al pueblo. En cierta ocasión, cuando Jesús llegó a Jerusalén en la Pascua, Jesús se encontró con el templo convertido en un mercado. Ellos eran los que habían monopolizado el negocio del mercado en el templo y lo habían convertido en un mercado. Robaban a la gente pobre y humilde. Y supuestamente ellos eran los pastores, supuestamente ellos eran los líderes, supuestamente ellos eran los padres espirituales de Israel. Sin embargo, eran los que destruían a la nación. Ahora, mis amados hermanos, llegando a este punto, quiero preguntarles, ¿acaso esa situación histórica no se parece a la que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra sociedad actualmente? Estamos en el siglo XXI, estamos al día 26 de abril del 2020. Y francamente, mis amados hermanos, vivimos en una sociedad desarrollada. Tenemos ciencia y tecnología que está muy, muy desarrollada. Y yo sé que en los años venideros, de hecho, la tecnología y la ciencia va a desarrollarse aún más. Entonces tenemos avance científico, supuestamente tenemos progresos abismales, no solo en el campo de la comunicación. Gracias a eso incluso podemos utilizar de este medio para poder comunicarnos y transmitirles la palabra de Dios. Pero esto es algo paradójico, mis amados hermanos, mis amados amigos oyentes. Esto es paradójico. Siendo una sociedad desarrollada, siendo una sociedad avanzada en la ciencia y en la tecnología, es una sociedad al mismo tiempo que cada día se está desintegrando moralmente más. Nuestra sociedad es una sociedad que cada día se aleja más y más de, de los valores. Es una sociedad que cada día más tiene apego a los apetitos, a buscar sus metas y sus objetivos, no importa el costo que sea. Así tus hijos tengan que llorar, así tu familia se tenga que desintegrar, pero lo primero es darte tu gustito del día. Lo primero es buscar realizar tus sueños y tus objetivos, así cueste lo que cueste, el fin justifica los medios. Realmente nuestra sociedad, la sociedad actual en la que estamos viviendo es una sociedad totalmente alejada de Dios. Fíjense nada más, mis amados hermanos, recordando un poco el contexto político en nuestro país. Nuestros expresidentes están denunciados por corrupción. Y no voy a mencionar los nombres, ya lo sabemos. Uno de nuestros expresidentes hasta llegó a suicidarse. Y saben, mis amados hermanos, esto me enseña algo que quiero transmitirles. No importa, mira, que el hombre pueda conseguir muchas cosas, no importa, como dice Jesús, el hombre puede ganarse el mundo entero. El hombre puede ser exitoso. El hombre puede ser emprendedor y puede lograr muchas cosas. El hombre puede creerse el dueño y amo y señor del mundo. Y sin embargo, ha descuidado su vida. Realmente, si recordamos aquí, por ejemplo, a Tiberio. Tiberio tenía literalmente el mundo bajo sus pies. Él era el número uno, pero no era feliz. Y murió así, asesinado. Número dos, recuerden nada más aquí a Poncio Pilato, otro hombre poderoso. Pero sin embargo, un hombre también que vivió en el fracaso. Al final fue depuesto de su cargo. Y por allí una historia secular, la tradición dice que se suicidó porque tenía temor de enfrentarse en el juzgado. Se suicidó Poncio Pilato. Herodes, este hombre mujeriego, que no tuvo reparos en quitarle a su
hermano, su esposa. Era un hombre que vagaba de una mujer a otra mujer. Realmente la sociedad actual es así, mis amados hermanos. Vivimos en un entorno, vivimos en una cultura donde cada quien busca sus propios intereses y se lava las manos, cual Poncio Pilato. Y yo no he sido responsable de esto. Cada quien baila con su propio pañuelo, cada quien que vea por lo suyo. Y no hay solidaridad. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y, y cuando veo aquí a Anás y Caifás, la corrupción en ámbitos religiosos, me hace pensar también en nuestros tiempos. La palabra de Dios claramente ha dicho que se van a levantar falsos profetas, falsos apóstoles. Y hoy en día somos testigos de eso. Por ejemplo, en México, ustedes, al igual que yo, habrán visto las noticias, el año pasado todavía, cuando surgió este supuesto apóstol, que al final se dedicaba a robar a las personas, se dedicaba a engrandecer sus bolsillos, sus arcas. Se encargaba únicamente a mostrar y engrandecer su título, su nombre, y no comunicaba la palabra de Dios. Vivía solamente amando el dinero. Y aquí, en nuestro país, ¿cuántos grupos, cuántos falsos maestros existen? Y ellos son los que están predicando un falso evangelio. Ellos no están hablando de la palabra de Dios. Ellos no están interesados en hacerte comprender la palabra de Dios. Ellos están interesados solamente en animarte, en alentarte, darte un mensaje terapéutico, un mensaje de todo va a estar bien. No te dicen la verdad, pero sin embargo te quitan el dinero. Esa es la sociedad en la que vivimos. La iglesia, mucho de la iglesia, tristemente, se ha apartado de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, tenemos allí el contexto. Número uno, el contexto histórico al cual llega la palabra de Dios. En esa época, en la época en la que vivió nuestro Señor Jesucristo, era un mundo decadente. Israel estaba en un contexto de desesperación. Los líderes eran hombres corruptos, despiadados. Los líderes religiosos de la misma manera también no hablaban de Dios, solamente buscaban enriquecerse a ellos. Lo mismo sucede hoy en día también. Lo mismo sucede hoy en día. Y saben, ahora con esto de la cuarentena, las iglesias están cerradas. Y me pongo a pensar yo en esos falsos maestros, en esos disque apóstoles que tienen el poder para decretar, tienen el poder para cancelar enfermedades. Yo me pongo a pensar, ¿por qué ahora ellos no han hecho algo, si es que tienen el poder, para erradicar el coronavirus? ¿Qué será de ellos? Ahora sus grandes mega iglesias y templos están cerrados. ¿Cómo podrán hacer para sacar el dinero a las personas? Entonces el coronavirus lo único que está demostrando es que estas personas eran simplemente estafadores que comerciaban con la fe de las personas. Ese es el entorno. Se parecen a Anás y a Caifás, que no fueron capaces de reconocer quién era Jesús. Hoy en día muchos de estos falsos predicadores y falsos profetas no son capaces de reconocer quién es el Señor Jesucristo a través de la Biblia. Ese es el contexto, ese es el escenario histórico al cual llega la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el mensajero de la palabra de Dios. ¿Quién es ese mensajero? ¿A dónde llega la palabra de Dios? ¿De dónde empieza a brillar la palabra de Dios? En la segunda mitad del versículo 2 dice, vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan. Ojo, no es Tiberio, el emperador de Roma, el que recibió en primer lugar la palabra. No es Poncio Pilato el que recibió la palabra en primer lugar. No llegó al palacio de Roma, no llegó al palacio de Poncio Pilato. Mucho menos. Tampoco llegó al templo en Jerusalén, donde estaba sirviendo Anás y Caifás, líderes religiosos corruptos. ¿A dónde llegó la palabra de Dios? A Juan, Juan el Bautista. ¿Y dónde estaba viviendo Juan el Bautista? Dice, en el versículo 2 dice, en el
desierto. En el desierto. Ahora, mis amados hermanos, ¿quién es Juan el Bautista? Si nosotros revisamos en Lucas en el capítulo 1, nos vamos a enterar de cómo llegó al mundo Juan el Bautista. Realmente Juan el Bautista es hijo del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth, y Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Además, Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada. Juan el Bautista llegó literalmente por milagro de Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista entonces es el heraldo, es el emisario, es el mensajero de nuestro Señor Jesucristo, es el que va a venir antes que Jesús para predicar y anunciar el mensaje de la salvación. Ese es Juan el Bautista aquí. ¿Y dónde está Juan el Bautista? Dice la Biblia, él está en el desierto. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Significa que Juan el Bautista está al margen de este sistema político, de este sistema religioso corrupto. Juan el Bautista está aislado de todo eso. Y llegó el momento cuando Dios empieza a hablarle a Juan el Bautista, Dios le da su palabra y Juan el Bautista realmente cae rendido ante la palabra de Dios, se aferra de la palabra de Dios, toma el mensaje de Dios para una sociedad decadente, para una sociedad que está destruyéndose. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Juan el Bautista se pone en pie para empezar a predicar la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿por qué empieza a predicar en el desierto? En el desierto no hay gente. Diríamos, Juan el Bautista, vas a ir entonces ahora a Jerusalén. De hecho, tienes que ir a la capital, a Jerusalén, para que anuncies la verdad, porque ahí hay muchísima gente. Vamos a ver a dónde va. Versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y con esto vamos a pasar al tercer punto de nuestra reflexión. En tercer lugar, lo que Dios exige, lo que la palabra de Dios demanda a las personas. Hemos visto, número uno, el escenario al cual llega la palabra de Dios. Es un escenario realmente triste, es un escenario de desesperación, es un escenario de corrupción social, lo peor de todo, de corrupción espiritual. En segundo lugar, hemos visto quién es el mensajero. Aquí es Juan el Bautista, un hombre escogido por Dios, separado por Dios, enviado por Dios con esta tarea, un hombre que vivía al margen de todo esto, de toda esta corrupción, de todo este sistema corrupto, un hombre que vivía aislado, preparándose para Dios en el desierto. Ahora, hablando un poco, antes de pasar al tercer punto, hablando del desierto. Juan está en el desierto. Eso me lleva a la memoria Israel en el desierto. Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Qué significa todo esto? ¿Saben, mis amados hermanos? Es Dios quien formó a su pueblo Israel en el desierto. Es Dios quien está formando el carácter, la vida de este hombre, Juan el Bautista, en el desierto. Después de que el Señor Jesús sea bautizado por Juan el Bautista, Jesús también será llevado al desierto por 40 días y 40 noches. ¿Y qué significa todo esto? Que es Dios quien forja a su pueblo en el desierto. Es Dios quien forma el carácter de cada persona. Es Dios quien forma el carácter de sus hijos, del cristiano, en el desierto de nuestra vida.
Ahora, yo considero que la situación que nosotros estamos viviendo, el mundo entero, no solo nuestro país, el mundo entero, nuestras familias, la, la amenaza del coronavirus, es una especie de desierto. Literalmente es así, estamos aislados, no podemos salir, no debemos salir. Extrañamos nuestra vida como era antes. Yo extraño estar en la iglesia, extraño estar en el púlpito delante de ustedes para poderles hablar, para poderles ver, extraño todo eso. Y ahora estoy aquí, desde la casa, elaborando este video para todos ustedes. Es como si el Señor nos estuviera llevando al desierto, a nuestra soledad, porque Dios quiere tratar con nosotros también. Dios quiere hablar con su pueblo, Dios quiere hablar con sus hijos, Dios quiere formar nuestro carácter. Y hay algo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo con esta pandemia que ha llegado. El Señor quiere enseñarnos si realmente confiamos en Él, si realmente estamos dispuestos a compartir nuestra fe con los demás, si realmente valoramos nuestra familia. Padres de familia, fíjense, tú que decías que no tienes tiempo para compartir con tus hijos, que no hay tiempo para la familia, ahora tenemos tiempo de sobra para compartir con la familia, para hablarles del Señor a nuestros hijos. Tenemos el tiempo. Tú que estabas peleado con tu cónyuge, ahora tenemos el tiempo para buscar la reconciliación, para trabajar lo que antes no habíamos trabajado. Hay tantas cosas que habíamos dejado de hacer porque el ritmo de la vida era así. Y ahora tenemos esa oportunidad. Dios quiere reconstruir nuestras relaciones interpersonales. Dios quiere, y realmente lo está haciendo, Dios nos está alejando de muchas cosas para acercarnos más a Él. Dios quiere formar nuestro carácter en el desierto de nuestra incertidumbre, en el desierto de nuestra soledad muchas veces, en el desierto de nuestros miedos, de nuestros temores. Nosotros como cristianos también estamos afligidos por esta situación. Y saben, mis amados hermanos, Dios quiere que tú seas valiente y que puedas compartir la palabra del Señor, así como Juan el Bautista fue valiente. Realmente, en los próximos estudios que vamos a tener, veremos que Juan el Bautista es un predicador intrépido, es un predicador audaz, es un predicador lleno del Espíritu Santo, es un predicador poderosísimo. Habla la verdad, habla la palabra, denuncia lo que está mal, aunque le lleve eso a la prisión y a la muerte, pero la verdad estaba por encima. Entonces, mis amados hermanos, en tercer lugar, lo que exige, lo que pide la palabra de Dios, y en el versículo 3 está, dice así, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y qué es lo que pide Dios de la sociedad? ¿Y qué es lo que pide Dios del mundo entero? ¿Qué es lo que pide Dios de la humanidad? Arrepentimiento. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que el hombre tiene que reconocer quién es Dios. Esto significa que el hombre tiene que reconocer que se ha apartado de Dios. El hombre tiene que reconocer su distanciamiento. El hombre tiene que reconocer que a Dios lo ha puesto al margen, fuera de su agenda personal. El hombre tiene que reconocer que Él se ha puesto en el trono de su vida y ha quitado a Dios. El único que merece estar en el trono de nuestra vida y en el trono de nuestro corazón, lo hemos puesto a un lado. Tenemos que arrepentirnos de eso. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Estabas dirigiéndote a tus propios intereses. Ahora tu mirada tiene que ser puesta en Cristo Jesús. Arrepentimiento es aceptar, reconocer que estás mal, reconocer tus fracasos, reconocer que aunque tenías el mundo a tus pies, reconocer que aunque todo te iba bien y lo que tú querías lo conseguías y eras el dueño, amo y señor, reconocer que en tu vida personal habías fracasado, reconocer que aunque eres un excelente profesional, no eres un buen padre, reconocer que aunque eres un excelente empresario, realmente tu familia no está bien administrada. Reconocer que aunque tú eres un excelente académico, eres un hombre brillante, inteligente, sin embargo, situaciones elementales en tu vida no puedes resolver problemas interpersonales. Tenemos que reconocer que vivimos en esta
en esta suerte de viveza peruana, donde tal vez como Poncio Pilato nos lavamos las manos y cargamos nuestros trabajos a otros, responsabilizamos de nuestros fracasos a otros. Y tenemos que reconocer todo eso y tenemos que venir en arrepentimiento. Tal vez has querido vivir siguiendo tu propio criterio y no has considerado el criterio de la palabra de Dios. Al fin y al cabo es Dios el único que sabe qué es la vida y cómo se debe de vivir. Solamente la Biblia es la norma de la conducta, la norma de los valores y de la moral, pero tú has querido vivir según tu propia ética, según tu propia moralidad. ¿Y qué es tu propia moralidad? Bueno, lo que a mí me satisface, lo que a mí me conviene, eso está bien. Si no me perjudica, lo que a mí me suma, eso está bien. Y no te has puesto a leer y a considerar lo que Dios dice en su palabra. Entonces es importante, todas estas cosas tenemos que evaluar y como dice aquí la Biblia, Dios nos exige arrepentimiento. ¿Para qué? Dice, para perdón de pecados. Efectivamente, si nosotros nos arrepentimos, el Señor estará dispuesto a perdonarnos. La Biblia dice que Él es rico en misericordia, que Él es perdonador, pero Él necesita que con un corazón sincero, con un corazón contrito, nos acerquemos a Él para decirle, Señor, yo he vivido según mi propio criterio. Señor, yo te he puesto en segundo plano en mi vida, te he sacado de mi vida, perdóname. Ahora vengo a ti. El Señor nos va a perdonar, mis estimados hermanos, mis amados amigos. Yo creo que todo lo que estamos viviendo actualmente, la llegada del coronavirus, ¿quién había planificado esto? Ninguno de nosotros. Yo creo que cuando recibimos el año nuevo, el 2020, lo hemos recibido con el mejor de los augurios. Nos hemos abrazado, nos hemos felicitado entre amigos, entre familiares, deseándonos un 2020 lleno de prosperidad, éxitos. ¿Y ahora qué estamos viviendo en este 2020? No estamos seguros de lo que nos va a deparar el futuro. Pero ¿saben una cosa? De algo sí podemos estar seguros. De que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. De que Dios está dispuesto a perdonarnos. Yo les animo, mis estimados hermanos, mis amados amigos, en casa a leer y leer la palabra del Señor. Y el próximo domingo estaremos encontrándonos por este medio para leer y compartir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Acompáñenme, por favor, en una palabra de oración. Amado Dios, gracias por habernos dado la oportunidad de leer tu palabra y haber meditado en tu santa palabra. Señor, tú no te has quedado callado, tú hablas a través de las páginas de tu santa Biblia y nos exhortas, nos muestras lo malo de nuestro camino y nos muestras, Señor, que tú eres perdonador y misericordioso. Padre, gracias porque tú nos has dado un diagnóstico de cómo está nuestra sociedad. Tal como en el siglo I, ahora en el siglo XXI, la sociedad está igual de corrompida, Señor. Igual de destruida está nuestra sociedad. Si bien es cierto, hemos avanzado en muchas cosas, pero estamos deteriorados en lo más elemental, en lo más esencial, que es la dignidad del ser humano, que es nuestra relación contigo. Hemos visto también, Señor, que tú has enviado tu palabra y has utilizado, Señor, a Juan el Bautista. Y en este tiempo tú utilizas a los cristianos, a tus hijos, que podemos hacer uso de este medio, que tal vez en casa podemos hablar a nuestros hijos, a nuestros familiares, y podemos consolar, Señor, en este tiempo de coronavirus. Señor, hemos visto también lo que tú exiges de cada uno de nosotros, que seamos conscientes, que evaluemos nuestras vidas y nos arrepintamos. Y tú estás dispuesto a perdonarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, poderoso Señor. Ruego que tú bendigas la vida de todos tus hijos. Ruego, Señor, que tú bendigas a todos los que en este instante están escuchando este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, estimados.